Tenemos el Amén. estudio. Vamos a orar, pongámonos en reverencia. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, glorificado, Bendito exaltado, tu nombre. sea Rabino Maqueiro, Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohim, Rey soberano del universo, creador de los cielos y de la tierra, las estrellas. Por medio de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach, mi Rey amado, toda reverencia, honra, gloria, exaltación es para usted, Rey de Israel. Nos presentamos humillados, Padre eterno, delante de su presencia, porque somos simples mortales delante de su presencia, mi Abba Kadosh, cometedores de faltas, errores, pecados, mi Rey amado, pero en esta hora nos ponemos delante de su presencia, primeramente humillándonos con toda humillación de nuestra alma, de nuestro cuerpo, espíritu, Padre eterno, delante de usted. Porque vamos a pronunciar su palabra, mi Rey amado, su nombre. Pase carbón encendido en nuestros labios, mi Rey amado. Porque usted nos ha dado esa oportunidad nuevamente de que estemos en este grupo, mi Rey amado, donde cada uno de nosotros nos podemos ver, Padre eterno, porque usted ha derramado su bendición en cada uno de nosotros, nos ha dado vida, nos ha dado salud, nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hijos, Padre eterno, todos estamos en shalom, en buena salud, porque usted así usted lo ha querido, Padre eterno. Bendiga cada hogar, cada matrimonio de nuestros hermanos y todos nuestros hermanos del pueblo de Israel, Padre eterno. Le damos gracias. Gracias por este privilegio, mi Rey amado, el cual usted nos ha entregado en nuestras manos. Moldee nuestro corazón, Padre, nuestros pensamientos, Abacadosh, para que día tras día, conforme vayamos estudiando su palabra, mi Rey amado, nos vaya quedando, Padre, plasmada su palabra en nuestro corazón y nosotros podamos vivir conforme a lo que estamos aprendiendo, mi Rey amado, porque su palabra es viva y es eficaz y habla cada momento a nuestras vidas. Padre eterno, abra nuestros sentidos espirituales en este momento para que su palabra caiga en tierra fértil y dé su fruto al 100 por 1, mi Abacadosh. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico. Amén y amén. 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 Amén, mis amados hermanos. Estamos en el capítulo 7 del libro de Joshua. Hoy vamos a estudiar lo que es el pecado de Acán. Acán. Entonces, vamos a comenzar leyendo, hermanos. Cuando vamos a leer unos dos versículos y vamos a, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de expresar según el Rúa nos lleve, hermanos. Y ya el Padre, él ya nos dio la libertad para que expresemos según los deseos de nuestro corazón. Dice el capítulo 7:1, pero los hijos de Israel cometieron pero los hijos de Israel malversaron algunos bienes reservados para ser destruidos. Oiga, para ser destruido, pues Acán, el hijo de Carmí, el hijo de Sabdí, el hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó algunas de las cosas reservadas para ser destruidas en consecuencia a la ira de Yahweh. A la ira de Yahweh se encendió contra la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Vamos a hacer un énfasis ahí, hermanos. Vamos a dar la primera oportunidad a alguno de mis hermanos si quiere explicar acerca de este primer verso, porque este primer verso da para que estudiemos mucho, hermano. Adelante, hermano Jorge. Yo, desde el primer versículo, ya estamos viendo
de lo que se va a tratar todo el capítulo 7 y de las consecuencias del pecado, porque, Ujú. porque más adelante vamos a ver las consecuencias de haber tomado algo que no, que el padre eh, no, no estaba conforme el padre con lo que habían hecho. Exactamente. Entonces, vemos que, como dice la palabra, que la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, pero también trae consecuencias eh, naturales, ¿no? No solo lo espiritual, sino naturalmente. Y uno puede, yo creo que cada uno de nosotros cuando ha cometido un error ha tenido esas experiencias de que, que todo pecado trae su consecuencia, tarde o temprano. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere comentar, hermano? No, pastor. Amén, hermano Quique. Bueno, acá también vemos que el pecado de un solo hombre, que es Acán, tiene consecuencias sobre todo el pueblo de Israel, no Sí. solamente en él, sino que sobre todo. Ujú. Y también estaba viendo que el nombre Acán, bueno, su nombre como tal, ¿no? Significaba o está asociado a astucia, Ujú. y que es conocido por su desobediencia, porque su acción trajo consecuencias negativas para Israel. Y es posible, se dice, que no era su nombre real, ¿no? Sino que se le dio a raíz de la mala acción que tuvo, ¿no? Sí, amén. Amén. Hermano, Sí, aquí también estamos viendo, ¿verdad? Que cuando a veces la palabra del Eterno es dada, ¿no? Y a veces no escuchamos también, porque acuérdense que de lo que estábamos leyendo el martes pasado, que también les decía, ¿verdad? En el 6:18 que les dijo, les decía, pues decía, pero vosotros guardaos, dice, del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, le decía. No sí. sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis, ¿verdad? Ujú. Y estamos viendo que aquí eh, hubo desobediencia, porque dice que se tomaron cosas que no le agradaron al Eterno, ¿ah? Exactamente. Entonces, es como lo que estamos pasando en estos tiempos, que pues muchos nos podrían predicar la palabra, como vaya con ustedes, que vaya, que salieron el día, fin de semana y dieron la palabra de salvación, la palabra que te va a llevar a lo que Dios quiere, que donde lleguemos, ¿no? Y tal vez no hacemos caso, no entendemos el mensaje, no Ujú. entendemos la palabra del Eterno, ¿va? Que es lo que quiere que seamos obedientes en todo, en todo. Cuando Él habla, hay que ser obediente en todo. Sí, exactamente. Mano Jerry. Sí, pastor. Am, Literalmente, como está escrito, pues acá dice, la parte, ya sabemos quiénes son, dice, tomó algunas de las cosas reservadas para ser destruidas. En consecuencia, la ira de Yahweh se encendió contra los hijos de Israel. Usualmente, yo me acuerdo que este fin de semana pasado, pastor, cuando yo comenté para entrar a la casa, bueno, vamos a ponerlo en otro ejemplo, ¿no? A un lugar donde hay cosas que no convienen, ¿verdad? Como Mm. seguidores del Padre, y hay cosas que nos hacen daño y no podemos entrar a ciertos lugares donde hay idolatría porque nos contaminamos. Ujú. Y al volver a casa, junto con el resto de los hermanos, estamos contaminando al resto de los hermanos. Exactamente, eso. Entonces, acá vemos la consecuencia de la desobediencia porque eran cosas para ser destruidas. Y entonces la ira del Padre se enciende.
En esto, ¿cómo lleva nuestras vidas, pastor? Cuando nosotros estamos en desobediencia, ¿verdad? Y cuando el amor es ofendido por algún error de nosotros, lo único que podemos esperar es las consecuencias, ¿no? La parte más triste que viene. Sí, Hasta ahí nomás, me voy a cortar ahí. sí. Recordemos, Pero, adelante, hermano Jorge. con lo que dijo el hermano Miguel en el 6:18, ahí el padre hace una advertencia. Dice, pero vosotros, guardaos del anatema, o sea, de lo que ya estaba decidido que se iba a destruir, que posiblemente había cosas que habían dedicado a otros dioses paganos, o ya sea utensilios, o puede ser cualquier cosa, pero muchas veces tomamos cosas que no sabemos a quién fue dedicada esos utensilios, esas cosas. Por eso Exactamente. no podemos llevar cualquier cosa dentro de la casa de uno. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué es lo que a quién fue dedicada esas cosas. Sí, exactamente. Hasta mayormente con lo que respecta a comida, porque eso es lo que más uno como que a veces no sabe. Puede tener buena intención la persona que se lo regala a uno, pero uno no sabe a qué fueron dedicados esto. Entonces, todo eso tenía uno que evitarse. Por eso el padre dice, no toquéis nada, guardaos del anatema, no toques nada para que no sea contaminado todo el campamento. Porque como dijo el hermano Quique, por una persona iba a ser contaminado todo el campamento. Sí, exactamente. Ahora bien, hermanos, pongámonos nosotros, entremos nosotros a ese gran ejército, cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros tenemos que estar firmes también como un soldado, caminando en rectitud. Pongámonos nosotros en este ejército de nuestros antepasados. ¿Por qué? Recordemos quién era Acán. Acán era un soldado del ejército del pueblo de Israel, pero también tiene su virtud. Era un soldado desobediente en primer lugar y era un soldado pecador. ¿Por qué? Porque recordemos que si en el 18, como el hermano Miguel lo acaba de leer, recordemos que ahí se vio las consecuencias cuando él apartó de lo anatema y lo llevó al campamento de nuestros hermanos. ¿Y qué pasó ahí? Hubieron muertes. Por eso, como el hermano Jorge dijo, la paga del pecado es la muerte. Pero entonces, recordemos, cómo es que a causa de un hermano dentro de los batallones del ejército trae más muertes espirituales a nuestros hermanos? ¿Se dan cuenta? No. Ahora bien, por eso recordemos, y aquí entra también lo que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Por qué? Recordemos que tiene que haber una separación. ¿Hasta cuándo? Hasta la cosecha. Hasta la cosecha. Pero aquí el Eterno ya se los había dicho a ellos. El Eterno se los anticipó. ¿Por qué? Porque el Eterno no es un Eterno que agarra desprevenido. No, él da su palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros nos podemos hacer anatemas? Recordemos, hermanos, vienen fiestas tras fiestas que el sistema del mundo está ofreciendo en este tiempo. ¿Qué fiesta se acerca en este tiempo? Recordemos, se acerca lo que es la Navidad, lo que es el Año Nuevo. ¿Podemos nosotros participar de eso? No. Recordemos que esas fiestas son dedicadas a un dios pagano, que es Tamuz.
Pero ¿qué pasaría que si nosotros tenemos algo alzadito todavía ahí dentro de nuestra casa? Lo tenemos enterrado en medio de nuestra casa. Lo tenemos metido en el closet para que no lo miren. Lo tenemos metido debajo de la cama como hizo Acán. ¿Qué pasaría? Nos morimos nosotros espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de engañar al hermano, pero en realidad al que no podemos engañar es al Eterno. Por eso muchas veces nuestros hijos mueren espiritualmente. Los hermanos que nos sentimos más cerca de ellos también mueren espiritualmente. ¿Por qué? Porque, hermanos, la muerte es la paga. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Este estudio, hermanos, solo en este versículo podemos sacar el estudio de la noche, hermanos. ¿Por qué? Porque las consecuencias de un hombre hizo que toda su familia se muriera también, hermano. Toda su casa. Y recuerden que no podían sacar nada de esa casa. Todo tenía que ser reducido a ceniza por el pecado, por la desobediencia de un hombre. Entró el pecado ahí. Adelante, hermano Jorge. También si vemos la desobediencia del rey Saúl, cuando el Eterno le dio una orden que destruyera todo, que no dejara nada. Entonces, él pagó terrible las consecuencias porque, o sea, primeramente que el padre ya no tenía el respaldo del padre ya, cuando él desobedeció. Mayormente porque lo que había desobedecido la orden y había traído parte del ganado y al rey, había traído al campamento. Entonces, como dice usted, ahorita vienen las fiestas y nosotros todavía pues yo creo que más de alguno de nosotros tiene algún amigo que todavía no entiende que nosotros guardamos Shabbat y que guardamos la Torá. Entonces, no es que sea malintencionado, ¿no? Pero mayormente que hace los tamalitos y todo eso. Y él pues él no entiende esto. No entiende esto. Entonces, y pues aunque se le haga a uno feo, pues porque no por comerme un tamalito, pues voy a cargar con una muerte espiritual. Sí, porque recordemos que es apartado para lo que están celebrando. Claro, porque mayormente para esas fechas son las que hacen toda esa clase de comidas y todo. Vuelvo y repito, no es de que ¿cómo se llama? Que ellos con mala intención lo hagan. Ellos no entienden eso, pero nosotros que conocemos, que sabemos la palabra, nosotros tenemos que, aunque se nos haga feo, pero tenemos que decirle que no. Sí. Sí, porque recuerde que aquí lo primero que entró en Acán fue la desobediencia. Y los hombres de la Biblia también podemos encontrar al rey David cuando él censó y desobedeció. ¿Qué hubieron ahí? Hubieron 70,000 muertes, hermanos, por la desobediencia de un solo hombre. Hubo una gran mortandad. Entonces podemos ver que si nosotros desobedecemos a la orden que el Eterno nos ha dado a nosotros, recordemos que nosotros leemos siempre lo que es Éxodo 20. Y Éxodo 20, ahí está el manual del creyente. Ahí está. Entonces, recordemos que antes de hacer algo, nosotros tenemos esa capacidad que el Eterno nos ha dado, ese dominio propio que el Padre ha puesto en nosotros, porque recuerde que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, con el cual nosotros podemos discernir todo lo que está pasando. Recuerden que el estudio que se dio de Toldot, ahí es el Selen Elohim, es la capacidad que el Padre le da al ser humano, al creyente, de poder distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre los 6 días de labor
y el día 7. ¿Es por nuestros méritos? No, No. es por mérito de nuestro Yeshua. Están los dos caminos, el ancho y el angosto. El Padre nos dio esa capacidad de nosotros poder distinguir el camino angosto. ¿Por qué? El camino angosto es el que nos lleva a la salvación. También se tocaron los dos cimientos, el de la arena, y se tocó también el cimiento que está en la roca. Nosotros pudimos discernir eso gracias al Padre, que nosotros, nuestro fundamento está en la roca, y la roca es nuestro Mashiach. Entonces, con esa capacidad, recuerde que el Padre ha puesto en nosotros nos encaminamos y podemos distinguir entre lo santo y lo profano. Pero si la desobediencia entra en nosotros, recuerden que todo esto, ¿a qué nos conduce? A la muerte. Y muerte espiritual. No es que nos vayamos a morir, pero muchas veces también hay muerte física. Pero en sí, es muerte espiritual, hermanos. Y yo creo que también, o sea, no importa quién se enoje, mientras uno esté cumpliendo con lo que el Padre, con lo que el Padre pide en su palabra, ¿no? Por decir no por complacer a un hombre va a uno infringir ¿cómo se llama? Un mandamiento del Padre. Porque, por decir, hay veces que quieren que uno se quede a trabajar más tarde cuando sabe, o sea, lo más terrible es de que saben que ya estamos a punto de entrar a Shabbat y todavía como que quieren que uno siga haciendo las cosas, o sea, siga trabajando. Entonces, no importa quién se enoje, primeramente hay que cumplir con el Padre y bueno, se puede enojar quien se quiera enojar, pero primeramente hay que cumplir con el Padre, porque no podemos, o sea, y mayormente cuando somos conocedores de ambas partes y somos conocedores, si no fuera conocedor la persona, pues uno puede entender, porque como dice Salmo 92, el hombre natural, el hombre necio, no entiende esto. Amén. Pero el que tiene el conocimiento, no importa que se enoje. ¿Sí? Exactamente. Eso le tenemos que dar gracias al Eterno, hermano, porque saben ustedes algo, que esa es la capacidad que el Eterno ha puesto en nosotros, que bajo cualquier circunstancia, bien sea el yugo humano, el yugo del hombre, el natural, que no entiende esto, lo quiera uno aplastar poniéndole carga sobre carga, sabiendo ellos que es el Shabbat, y aún así no lo respetan, y también quieren que uno venga y transgreda todo esto. Pero entonces ahí es donde nosotros ponemos en prueba el Selen Elohim, la capacidad que el Eterno ha puesto en nosotros. Si ella o él, no sé quién, no quiera respetar eso, pues que sean ellos. Pero yo por unos centavitos, yo no voy a, mi salvación, la familia de mis hijos depende de mí. ¿Por qué? Porque dice Yeshua, imítenme a mí. Oiga, él se está poniendo, imítenme a mí. Entonces, si yo quiero que mis hijos me imitan a mí, pero si yo transgredo cada rato la Torá y que esto, que lo otro, pero mis hijos me están viendo, porque el día de mañana me va a decir Belvin o Kenia, no, pero si tú no lo estás haciendo bien, y lo dicen, hermanos. Entonces, no, entonces uno tiene que ser ejemplo, uno. Porque recuerden que atrás de nosotros vienen nuestros hijos. Un hermano, no recuerdo quién contó una historia y me gustó mucho, que le dice, hijo, le dice, no sé, un hermano me contó, fíjate por dónde caminas, le dice. Y le dice el hijo, no, tú fíjate por dónde caminas, porque yo voy siguiendo tus pisadas. Y esa es una gran lección, hermanos. ¿Por qué? Porque mi hijo, las pisadas mías, él las viene siguiendo. Si yo soy un pecador, si yo soy un desobediente, que si yo hago esto, él me lo va a poner en mi cara. Entonces, de eso es lo que nosotros tenemos que evitar, hermanos, porque el Padre no nos ha dado un espíritu de cobardía. Nosotros no somos, porque dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos.
mas nosotros el Padre nos ha dado ese espíritu de amor y dominio propio con el cual nosotros podemos clamar Abba Kadosh. Amén. Así es. Vamos a continuar, hermano, porque solo en el capítulo 1 ahí podemos terminar el estudio, pero vamos a continuar. Dice el 2, Pasuk 2. Yahoshua envió hombres desde Jericó a Jai, que está junto a Beit Arem, en el este de Beitel, diciéndoles que subieran a reconocer la tierra. Así que ellos subieron a reconocieron a Jai. Aquí recordemos que aquí él envió también a hombres que reconocieran esa tierra, porque siempre ellos mandaban a espías para que reconocieran la tierra. Vamos a continuar leyendo. Regresaron a Yehoshua, dice, y le dijeron, no hagas que todo el pueblo suba, pero quizás deja que 2 o 3 mil hombres ataquen a Jai. No hay razón para que todo el pueblo se fatigue para llegar allá, porque solo hay poco de ellos. Así que el pueblo, cerca de 3 mil hombres subieron allá, pero ellos huyeron delante de los hombres de Jai. ¿Qué podemos captar aquí, hermanos? La consecuencia ya del pecado. Entonces, pero volviendo al uno, la muerte espiritual muchas veces da un solo bajón a una persona, o muchas veces es gradualmente, que empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando viene a darse cuenta, ni él mismo sabe en qué momento empezó su descenso. Pero aquí en el 3 ya estamos viendo la consecuencia, porque si no eran muchos los que estaban del otro lado, y entonces los mismos espías le dicen con 2,000 o 3,000 hombres, pero esos 3,000 hombres salen huyendo, salieron corriendo, o sea, eso es, ya el padre ya no los estaba respaldando desde el capítulo del versículo 1. Exactamente, por ahí vamos. Otro comentario, hermano. Yo creo que deberíamos leer hasta la 9, que ahí se ve más o menos el cuerpo de la historia, donde ahí empieza, así como dice el hermano Jorge, ahí se ve todo lo que pasa, ¿no? La confianza que se dan y hasta que se dan cuenta que estaban en error. Sí, pero recordemos en el 3, ¿alguien más alcanza a ver algo en el 3? Sí, Confianza. Yo lo que puedo llegar a entender aquí también es que cuando ya el hombre cae en el pecado, en la desobediencia, ya no hay voz, ya no está la voz del Eterno ahí, sino que está la confianza en el hombre. Porque también ahí le dicen ellos, mándale, dice, unos pocos nomás, le dice, porque ¿para qué van a ir todos? Entonces ya miramos ahí que también Josué ya pone ¿cómo se llama? La confianza, escucha la voz de los espías y no la del Eterno. Eso lo voy a entender un poco yo. Sí. Mano Quique, Sí. el hermano. No, yo solamente quiero coincidir con el hermano Jerry sobre el tema de la confianza, ¿no? Yo también veo que acá tienen más confianza, pero ¿por qué? Porque el padre ya los había ayudado conquistando una ciudad inexpugnable como Jericó. Y bueno, porque ya los había ayudado a derribar esos muros, ¿no? Esos muros tan grandes, ¿no? Y un pequeño pueblo como era el de ahí no era nada en comparación a lo que ellos habían logrado, ¿no? O sea, el padre estaba con ellos. Pero ojo que todavía a esta altura, todavía Josué no sabía que lo que había hecho Acán. Todavía no lo sabía. Exactamente. Recordemos, hermanos, cuando el ser humano o el soldado anda en pecado, recuerda, ¿a qué fueron ellos allá a Jai? A chequearla. A ver,
Pero entonces, ¿será que ellos tuvieron la capacidad de ver bien? Sí, No, claro. ahí ellos ya tenían la ceguera espiritual, porque Ah, esos pueblos no eran pobres en ejército. Esos pueblos eran pueblos bien formados con sus ejércitos, porque recuerde que ellos no vieron que ese ejército era grande, solo dijeron, manda unos pocos porque son pocos. Pero ¿qué pasó? Ellos salieron corriendo después que mandaron al ejército. Que esa ceguera espiritual pasa en el creyente hoy día, hermanos. Cuando el creyente anda en pecado, ¿tiene la capacidad él de ver? No. No. Recordemos que él dice, no está lejos de ti. No puedes decir que está del otro lado del mar. No puedes decir que está, ¿quién va a subir por ella si está en los cielos? No. Es lo que tenemos cerca, es la palabra del Eterno. Cuando el ser humano o el creyente anda en pecado, no tiene la capacidad de leer la palabra. Asimismo, aquí el pueblo, el ejército de Israel ya estaba en pecado. Entonces, por esa razón fue que ellos no tuvieron la capacidad de ver que había un gran ejército allá esperándolo a ellos. No, manda pocos porque son poquitos ellos. Pero en realidad, ¿cómo salieron ellos después? Adelante, hermano Jorge. Pero entonces también cayó ahí en esa misma ceguera Yahoshua. Exactamente, como dijo el hermano Jerry, Porque, plantito lo vamos, porque recuerde que el Eterno le habló a Yehoshua. porque entonces él si cayó también en la ceguera espiritual Yahoshua, porque entonces se dejó, se confió con la información de los hombres. Porque, porque los espías le dicen, ¿para qué vas a cansar al pueblo? Manda pocos. No mandes mucho. Entonces, si el reporte de los espías que ya estaban en ceguera espiritual llega a oídos de Yahoshua, entonces también Yahoshua, en otras palabras, también se contaminó. Sí, exactamente, porque recuerde que el 6:18, ahí le estaban dando una orden al Eterno y recordemos que Yahoshua no estaba fuera del ejército, él estaba dentro de ese batallón. Así como nosotros nosotros 5 que estamos acá, nosotros no estamos ausentes del hermano Jerry, del hermano Quique, del hermano Jorge, del hermano Miguel, no, somos un equipo. Y si este equipo, hermano, este equipo tiene que estar bien fundamentado porque el 18, así que ustedes, oiga, el Eterno está hablando aquí, manténganse alejados de todo lo reservado para ser destruido. Ahí le estaba hablando también a Yahoshua. ¿Por qué? Porque el Eterno cuando habla, él habla a todo el pueblo. Él no le va a hablar solo a una persona. Incluso cuando se estaba dirigiendo a Moisés, sí, fue personal. Muchas veces también se dirigía personalmente a Yahoshua. Pero aquí le está hablando a todo el pueblo. Ustedes manténganse alejados de todo lo reservado para ser destruido. Si traen una maldición sobre ustedes por tomar algo de lo reservado para ser destruido, traerán maldición sobre todo, oiga, sobre todo el campamento de Israel y causarán gran calamidad. Exacto. Recordemos que vamos a ir descubriendo paso por paso. Recuerden que aquí fueron los ojos ya. Y vamos a continuar. El 5. Los hombres de Hai mataron alrededor de 36 de ellos y los persiguieron desde delante de sus puertas todo el camino hasta Shebarim, atacándolos en el descenso, hasta el descenso. Los corazones del pueblo se derritieron y se volvieron agua. ¿Se da cuenta cómo estaba el corazón ya del pueblo de Israel? No, pues ya estaban. Ahora sí que como le pasó al pueblo de Jericó, que todavía ni los atacaban y ya habían desfallecido, pero aquí
ellos iban confiados de que iban a ganar esa batalla, Ujú. pero pues ya no iba el respaldo del Padre, y mientras en la Porque vida del ser humano no vaya el respaldo del Padre, está derrotado ya, pues. lo que yo veo es que los dos espías fueron a chequear el ejército de Ai, eso es lo que yo veo. Y el ejército de Ai no era tan numeroso como otros ejércitos. Pero Israel no sabía que había gente que había traído cosas dentro del pueblo que eran para la destrucción, era pecado. Entonces el Padre se apartó de ellos, quedaron sin bendición. Por lo, Exactamente. por lo mismo ellos quedaron sin la fuerza del Padre. Aquí vemos el único que gana las batallas es el papá. Sin el papá, ninguno del pueblo de Israel es nada. Si No, nos descolgamos del Padre, perdimos la batalla. Y en este caso, eso es lo que haya tenido, lo que guardaron ahí los muchachos del pueblo de Judá, era para la destrucción. Si era para la destrucción, puede ser idolatría, cualquier cosa que nos lleve al pecado, sí, amén. ¿verdad? Recordemos que aquí ya el corazón de ellos estaba ya como dice, dice, y los corazones del pueblo se derritieron y se volvieron como agua. Oiga, lo más importante, el corazón. Ya estaba el corazón de así como derretido como agua, dice. Triste. Pero mire, pues, está el líder. ¿Qué hizo el líder? En el 7:6, Yehoshua rasgó su ropa y cayó con el rostro en tierra delante del arca de Yahweh. Hasta la tarde, él y los ancianos de Israel y pusieron polvo en sus cabezas. 7. Yahoshua dijo, oh Yahweh, ¿por qué te tomaste el trabajo de traer a este pueblo medio del Jardín si no ibas a entregar a los que morí y hacernos perecer? Debimos haber estado satisfechos con vivir en el otro lado del Jardín. Estaba, oiga, el corazón de Yahoshua, ¿cómo estaba en este momento? ¿Cómo ven ustedes cómo está el corazón de este líder, de este guerrero? Sí. Yo por lo que veo aquí es que, como le vuelvo a repetir, miramos un líder que comenzó bien, comenzó escuchando la voz del Eterno, ¿sí? Probablemente, tal vez, él no se dio cuenta que de lo que estaban haciendo en el pecado que estaban haciendo otros aparte, pero como líder, él tenía que ver inspeccionado mejor al pueblo. Yo digo, porque ahí fue que alguien más, probablemente, no sabemos, pero probablemente por alguna amistad o algo, dejó que tocaran cosas abominables para el Eterno, que no tomaran lo que no tenían que haber tomado, ¿verdad? Y a veces como líderes pasa eso, que no, ¿cómo le podría decir? No reprendemos o no corregimos por tal vez la confianza que le tenemos a una persona. Entonces, aquí le está pasando factura a él, porque él como líder él hubiera inspeccionado bien lo que el pueblo estaba haciendo. Tal vez él se confió por todas las batallas que venían atrás, ganadas, y se confió aquí, y dejó que el pueblo también hiciera lo que quería, ¿verdad? Entonces, pero cuando los espías vuelven y le dicen a él que no es muy grande ese pueblo, él como líder tenía que haber ido ante el Eterno, verle preguntado a él, porque él tenía una relación personal con el Eterno, él hablaba con él. El Eterno le daba a él órdenes, él las obedecía, pero aquí no dice que él fue ante el Eterno y le dijo, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? No, que él se confió de la palabra del hombre. Volvemos a lo mismo.
cuando nos dejamos llevar por el hombre, por eso la misma palabra dice que maldito el hombre que confía en otro hombre. Sí, ¿Sí? amén. Y nos va a pasar factura, nos va a pasar esto. Esto es lo que veo aquí en un hombre como Josué, que él tenía que haber ido ante el Eterno y no le hubiera pasado todo lo que le pasó, como nosotros en ese tiempo. A Sí, nosotros nos pasan cosas similares porque a veces, por ejemplo, vamos a un ejemplo, la profecía que dan muchos hombres en el mundo, que aquí, que allá, pero ¿estamos seguros que esa palabra viene del Eterno? ¿Estamos seguros que el Eterno está hablando? no, No. Por eso mismo tenemos que saber y venir ante el Eterno y preguntarle y a veces hasta pedirle perdón por esa palabra que dijeron porque tal vez él no la habló. ujú, Entonces, cuando el Eterno, cuando le dan una profecía a uno y esa profecía no se cumple, ¿qué pasa? el tal es mentiroso, dice. El tal es mentiroso y al que se la dieron decae porque nunca se cumplió lo que le dijeron. Le prometieron carro, casa, dinero y no se cumplió. No se cumplió. Entonces, ¿qué pasa ahí? Perdemos la comunicación con el Eterno. Perdemos la comunicación con el Eterno. Entonces, yo lo que veo aquí es eso. No hubo una comunicación con el Eterno. Aunque el Eterno, él estaba airado con ellos por el pecado. Pero yo creo que si ellos hubieran ido ante él de rodillas, él hubiera hablado con ellos y le hubiera dado las órdenes cómo hubieran hecho. Porque él dice que sus misericordias son grandes, dice. Sus misericordias son grandes. O sea, no quiere decir que, aunque había pecado, pero si se hubieran arrepentido de todo corazón, él hubiera escuchado. Sí, hermano Jorge. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano Miguel, porque, mire, mayormente que cuando, cuando uno tiene, ¿cómo le diré? Cuando un pastor tiene preferencia dentro de a ciertas personas, muchas veces, y no o sea, yo digo por lo que yo viví en la cristiandad. Eh, a veces se hacían oraciones especiales por ciertas personas, porque eran los más pistudos, pues, los Ujú, que tenían billete. Entonces, por el que no tenía, pues no, ni el saludo le daban. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que en cierta ocasión uno de esa familia cayó en pecado y el pastor pues no, ni lo dio a conocer ni nada, quedó así como bajo agua. Pero ¿qué era lo que pasaba después de que pues, el hombre le cubrió, en otras palabras, le cubrió su pecado? Pero había tiempos en la cual la iglesia estaba estancada y no salía de ahí, no salía de ahí, no salía de ahí. Entonces, yo digo que como líder, como Yahoshua, como dice el hermano Miguel, tenía una comunión con el Padre. Y yo creo que el Padre, si, si Yahoshua no hubiera, o sea, no se hubiera dejado guiar por el reporte de los hombres y hubiera ido delante del Padre, el Padre le hubiera revelado que ya en el pueblo ya habían cometido pecado. Pero no, hasta cuando vio la derrota, es ahí donde va y le pide explicación al Padre. Entonces, eso mismo hubiera hecho antes, no después. sí, Entonces, exacto. como todo líder de una congregación, de una quejilá, yo creo que, yo creo que todos tenemos el- la obligación, porque muchas veces la quejilá no crece y hay que preguntarle al padre, ¿por qué no crece? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿O qué estamos haciendo mal? Porque no podemos seguir los mismos 4, los mismos 5, los mismos 7, 10, no. O sea, yo creo que el Padre eh, tiene mucho remanente
Pero entonces algo hay dentro de nosotros, dentro de la Quejilá, que está sirviendo de tropiezo nada más. Algún acán ha de estar. Algún acá debe de estar, porque imagínense, no puede ser que no podamos avanzar y nosotros volteamos por donde sea y vemos miles de gente, pues. O sea, Sí. no podemos pasar de los 12, de los 15, de los 20. Eso hay que preguntarle al padre qué es lo que está pasando, porque no puede ser. Sí. Hermano Quique va a hablar. No, yo brevemente nomás quería decir que en el 7:7 yo veo acá que Yahoshua lo noto más por sus palabras que siente indignación. No podía creer lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero esto por la confianza que había tenido por el informe de los espías. Como dicen los hermanos, no recurrió el padre para saber o qué acción tomar. Cosa que en los posteriores versículos se va a ver lo que le responde el Señor, ¿no? Ante lo que había pasado, ¿no? Sí. Pero igual igual pienso que o recalco, ¿no? Que hasta este punto Yahushua todavía no sabía que había un Acán en el pueblo, ¿no? Por eso Sí. estaba sorprendido. Ujú. Recordemos algo, hermanos, y así como Yahoshua fue un gran siervo del Eterno, era de carne y hueso, era un hombre también de pasiones, un humano, pero muchas veces a nosotros nos pasa esto, hermanos, porque recuerde que en Éxodo 14:14 dice eso, que ustedes estén tranquilos, dice, tranquilitos, porque yo voy a pelear la batalla por ustedes. Ok, muchos hermanos dicen, ok, el Eterno está peleando por nosotros, tranquilos, muchos hermanos ya no quiere orar, muchos hermanos no quiere ya perseverar, muchos hermanos, y recuerden, hermanos, que para formarse como soldados, ¿no, hermano Jerry? Hay que salir a correr a las 4 de la mañana, a 100,000 pies de altura, la moral. Entonces, ¿qué pasó con este líder? ¿Qué pasó? Hasta cuando él vio el problema, oiga, igual que nosotros, hermanos, igualito. El juez se arrodilló, dice, rasgó su ropa, se puso polvo en su cabeza y fue delante del Eterno, pero ya el problema ya estaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Orar, prepararnos antes que ese problema llegue. ¿Por qué? Porque cuando el problema llegue, ya el Padre nos tiene bien fortalecidos, porque recuerden ¿qué pasó con Moshe cuando él vio el mar de los juncos? ¿Qué iba a hacer él? Él iba a orar, él iba a clamarle al Eterno. ¿Y qué le dijo el Eterno? No es tiempo de clamar ahorita, no es tiempo, es tiempo de actuar. ¿Qué tienes en la mano? Le dice. Entonces, muchas veces, ¿por qué nosotros, el Padre, cuando ya está el problema, qué dice? No, ya no es tiempo de orar, no es tiempo de clamar, sino es tiempo de actuar. Y eso es por eso es que nosotros nos tenemos que preparar, hermanos. Tenemos que prepararnos. Por eso nuestro Yeshua dijo, entra a tu aposento. Ora ahí solito tú. Porque todo lo que tú me pidas ahí solito en tu aposento, yo te lo voy a dar delante de muchos. Eso yo lo creo, hermanos. Es palabra del maestro, es palabra del rabí. Entonces, pero acá, mire las palabras de Yahoshua al final del 7. Debimos haber estado satisfechos con vivir en el otro lado del Jardín. Muchas veces pasan muchas cosas en nuestras cabezas. Yo no voy a decir que no, yo soy humano, hermanos. En mi cabecita pasan muchas cosas, porque recuerden que está la carne y el espíritu, y muchas veces pasan cosas, pienso cosas. Pero entonces aquí yo me quedo, porque recuerde que cómo fue que él se dirigió al Eterno. No, mejor hubiéramos estado tranquilos allá del otro lado. Entonces, hermanitos, tenemos que pararnos en la brecha, porque miren que, hermano Jorge,
yo creo que antes de cualquier cosa que le pase a uno, sea un proceso, sea una, ¿cómo se llama? Una prueba. Yo creo que el padre le, le hace sentir o le revela a uno que es tiempo de orar o de clamar, porque el ejemplo que usted pone de Moshe, que no era tiempo de clamar, sino de actuar, pero ahí ya el padre le estaba hablando a él Ex- directamente. Entonces, hay muchas, por decir, volvemos al 6:18, que le está dando una advertencia antes. Entonces, antes de que venga la prueba a nuestra vida, el padre lo inquieta a uno a orar. Eso es indudable. Eso a veces que 3 de la mañana y a uno se le va el sueño de la nada y uno dice, bueno, pues si no tomé café. Y es porque el padre lo inquieta a uno a doblar rodilla o no es tiempo de que te quedes dormido, es tiempo de que te levantes y ores porque pues viene alguna prueba, alguna dificultad. Esas son las advertencias del padre. Entonces, ya cuando en el 7:7, cuando la contestación de Yahushua, vemos que aquí, como todo ser humano, ¿no? Había caído por la respuesta que le da. Por la respuesta que le da al padre, vemos que estaba desanimado. Y esas son palabras de una persona que cayó ¿cómo se llama? En el En el sueño confort. espiritual o en el sueño espiritual. Sí. Un punto también aquí clave que yo veo aquí en el 7 también, es que él le dice, ¿verdad? Que le dice, ah, Señor Jehová, le dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? Le dice, ¿no? Eh, y que porque esto fue también es una queja, ¿no? Una queja también, porque si vemos ahí, es una queja humana, como nosotros nos quejamos delante del Eterno, ¿no? Y veo aquí también que como decía el pueblo de Israel, ay, ¿para qué nos trajiste a este desierto? Nos vamos a morir, le decían a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué no nos dejaste en Egipto? Le decía así, allá comíamos cebollas, ajos y tantas cosas, ¿verdad? Y vemos que aquí, pues, quiera o no quiera, pues, aquí acarreamos todavía aquí un gran líder de Dios en la humanidad de Él, como nosotros, ¿va? Porque es un mensaje para nosotros mismos. A él se acordó se acordó de las quejas que hacía el pueblo de Egipto cuando salió de Egipto, ¿verdad? Lo que nos Sí. pasa a nosotros, porque a veces nosotros también decimos, ay, pucha, dice, mejor estaba allá en el mundial porque estaba mejor allá, tal vez, porque es verdad. Yo lo puedo decir vaya, le voy a tocar un punto, le voy a dar un minuto, un testimonio así cortito. A mí, para mí, lo voy a decir así, en la carne lo voy a dar ahorita, carnal ahorita yo. Cuando yo estaba allá atrás, había una abundancia, no sé por qué hoy hay, pero no como tenía antes, o sea, pero llega el momento que te acordás de las cebollas y los ajos, y dices tú, ah, ¿entiendes? Se lo digo yo en la carne, hablando carnal ahorita, yo me siento gozoso de estar en este lugar y perseverar. Pero sí, hay momentos que me llega se me va el 20 y digo, cuando ¿verdad? Andaba con la cartera llena de billetes y no me faltaba y bueno, buen carro y buena cosa y aquí. Pero el Eterno quería que viniera acá y aquí estoy. Por Sí, algún motivo estoy donde estoy y pues, ¿va? Y eso le pasó aquí a Josué. Él le entró de sus compañeros que salieron de Egipto, pues. ¿Sí? sí, exactamente. Aquí nosotros vemos todo eso. Vamos a continuar en el 8.
y solo miremos cómo dice estas palabras. Oh Yahweh, dice, oiga, oh Yahweh, ¿qué puedo decir después de que Israel se ha vuelto de espaldas y ha retrocedido delante de sus enemigos? Wow, mire, como una pregunta, que ha retrocedido delante de sus enemigos. Porque cuando los Coanín y otros pueblos viviendo en la tierra oigan de esto, ellos nos rodearán y nos borrarán de la faz de la tierra. ¿Qué harás entonces para salvar el honor de tu gran nombre? ¡Wow! ¡Qué palabras! Adelante, hermano Jerry. Acá lo que yo veo es que cuando él dice, ¿dónde está la 8, no? Oye, ¿qué puedo decir después que Israel se ha vuelto de espaldas y ha retrocedido delante de sus enemigos? Es cuando estaban huyendo. Sí. Cuando se dieron cuenta que estaban sin el apoyo celestial y empezaron a correr y mataron a 36, dice. Porque cuando los Kenani y otros pueblos viviendo en la tierra oigan esto, ellos nos rodearán y nos borrarán de la faz de la tierra, porque se van a dar cuenta que ya no tienen el apoyo del Padre. So, ahí les pasa como en el versículo anterior, que muchas veces nosotros decimos, yo no quería ir para tal lugar, ¿para qué fui? Me pasó esto. Mejor me hubiera quedado allá en ese otro lugar y así no hubiera sufrido tal desgracia. Es muy común entre nosotros. Exactamente. Porque recuerde que aquí Joshua le está diciendo, ¿qué van a decir esos pueblos? Eso. ¿Qué van a decir? Entonces, pero lo que a mí me dice, ¿qué harás entonces para salvar el honor de tu gran nombre? Nombre, oiga, nombre sobre nombre. Isaías 43:1 dice, ahora sí, ahora así dice Yahweh, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aleluya. Amén. ¿Isaías qué, pastor? 43:1. Oiga, hermano, entonces el Eterno bajo cualquier circunstancia, él nos va a escuchar, hermanos. Él sabe que nosotros somos de carne y hueso. Recuerde que cuando nuestro Adón se fue a orar, cuando él regresó, ¿cómo vio a sus talmidines, a sus discípulos? Durmiendo. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros somos humanos, somos de carne y hueso, somos débiles. Y entre esas debilidades, él vino y nos amó porque él dio su vida por cada uno de nosotros. Pero él nos conoce, hermanos. Lo que él ve, las intenciones con las cuales nosotros nos dirigimos hacia él. Eso es lo que ve, la intención que tenemos dentro de nuestros corazones, es eso que estamos haciendo hoy. El Eterno lo ve con ojos de amor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos poniendo un poquito del tiempo, y eso él lo ve con agrado, hermanos, porque él no se queda con nada. Me llama la atención este verso de Isaías 43, me llama mucho la atención, hermanos. Sí. Es Isaías 53, ya el 2 también lo dice, el 3, todo eso, eso nos da fuerza, nos da vigor para seguir adelante, hermanos, porque dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Oiga, hermano, bajo cualquier prueba, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier tempestad, tormenta, nosotros sabemos que la mano del Eterno está extendida, pero hay muchos no quieren agarrarse de la mano del Eterno. Se van bajo sus propios pensamientos, sus propios deseos, el propio yo soy. No, ya el yo ya no tiene que estar en nosotros. Nosotros tenemos que depender del Eterno porque dice, ahora así dice Yahweh, creador tuyo.
Él nos creó. Oh Jacob y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. ¿Quién nos puso el nombre, hermanos? ¿Se da cuenta? El pueblo del Eterno, Él lo formó y Él lo va a redimir hasta los últimos días también, porque Él fue el que nos puso el nombre, Israel. Entonces, con esa intuición de fe, en emuná, nosotros caminamos, hermanos. Porque, ¿qué harás entonces? Le dice, oiga, este líder, ¿qué harás entonces para salvar el honor de tu gran nombre? Hombre, el 10, Yahweh dijo a Yahoshua, ponte en pie. Oiga, hermanos. Oiga, ¿cómo le está diciendo? Y él estaba postrado, oiga. Sí. Yahweh dijo a Yahoshua, ponte en pie, porque estás ahí, ¿por qué estás ahí con el rostro hacia abajo? Le está haciendo una pregunta. Ponte de pie. Y le dice el Eterno, ¿por qué estás ahí con el rostro hacia abajo? Israel ha pecado, le dice. Israel ha pecado. Sí, ellos han violado mi pacto, el cual les ordené. Ellos han tomado algo de lo que había sido apartado para destrucción. Han mentido acerca de ello y lo han puesto con sus propias cosas. Ahí está la respuesta del Eterno, oiga. Pero oiga, hermano, lo que a mí me llama la atención es el 11. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que el Eterno? Yahweh le dijo a Yahoshua, ponte de pie. Por eso es que no solo cuando ya está el caos, nosotros podemos ir delante del Eterno. No, nosotros con tiempo tenemos que venir preparándonos. Con tiempo, no hasta cuando ya la tormenta nos tenga envueltos. No. Porque recuerde, Yahweh le dijo a Yahoshua, ponte en pie. ¿Por qué estás ahí con el rostro hacia abajo? Israel ha pecado. Sí, ellos han violado mi pacto, el cual yo les ordené. Pero muchas veces, hermanos, miren, hermanos. Nosotros muchas veces, yo me incluyo también ahí, hermano, porque sería yo hipócrita, dijo Rab Shaul, si yo no me incluyo. ¿Por qué? Porque si nosotros con este espíritu de dominio propio, el amor y dominio propio que el Padre nos ha dado, hermanos, yo preferiría no tomar un privilegio si yo no me siento bien. Eso es tener respeto y obediencia al Padre. ¿Por qué? Porque muchas veces de nosotros con problemas, muchas veces nosotros con esto, muchas veces con otro, pero si nosotros recibimos póngale algo para ir delante del Eterno, juntamente en la congregación, ¿el Eterno escucha? No. No. Entonces, hermanos, ¿cuál es la clave aquí? Ser uno sincero, primeramente, con el Eterno. Ser uno sincero uno mismo y ser uno sincero ante todos mis hermanos. Hermanos, perdón, pero yo hoy no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No es que nosotros hayamos cometido pecados de muerte, pecados de fornicación, pecados de adulterio, pecados de... No, hermanos, pero muchas veces, recuerde que aquí como Yahoshua, un gran líder, un gran soldado, un gran comandante del ejército, estaba con debilidades también, hermanos. Y él no vio venir el pecado, no lo vio venir. Y el pueblo estaba en pecado. Por eso le dijo el Eterno, ¿qué haces ahí con el rostro hacia abajo? Levántate. ¿No ves pues que Israel está en pecado? Sí, ellos han violado mi pacto. Entonces acá es cuando el Eterno ya le dice a Yahoshua, como lo mismo que como le dijo a Moisés, casi viene siendo lo mismo. Levántate.
¿Alguno quiere comentar, hermano? Yo, dele, Jerry. Ok. Estos 3 capítulos siguientes están todas las respuestas tan claras en nuestras vidas, en nuestras iglesias. ¿Cómo empieza el 11? Israel ha pecado. ¿Quién es Israel? Nosotros. Nosotros pecamos, ¿verdad? Continuamente violamos su pacto. Dice el cual nos ordenó. Dice que hemos tomado cosas para destrucción. ¿Qué es eso? Dice en el 12, dice, por esto los hijos de Israel no pueden hacer frente a los enemigos. Siguen estando bajo maldición. ¿Qué más? Ahí está todo. Tan claro como el agua. Todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y después dice, más allá todavía dice, aquí, así que levántate, dedica al pueblo y dedíquense como Kadosh para mañana. Para mañana. Ya, pero ya, no es para una semana. No es que me voy a preparar, es para el día siguiente. Mejor dicho, al oscurecer usted ya tiene que estar listo para estar limpio otra vez para el Padre. Es tan claro todo este 11 y el 12 y tienes toda la respuesta. Poco decir, más que leer y entender y obedecer. Seguimos, hermano Jorge. Yo creo que como líder en algún momento yo creo que el Padre nos va a llevar a guiar un remanente, los que nos estamos preparando. Debemos de tomar en cuenta y analizar los síntomas de cada uno de las almas que ponga el Padre en nuestras manos, porque uno puede echar en cuenta, uno puede darse cuenta cuando una persona está en pecado. Cuando una persona está en pecado, deja de asistir a los estudios o reuniones. Su forma de hablar ya no es la misma. El mismo pecado lo hace aislarse. El mismo pecado lo hace hablar cosas que muchas veces no van acorde a lo que se está estudiando. Entonces, uno puede deducir que esa persona o ese hermano está en pecado, porque aunque por mucho que se esconda el pecado, sale el olor, como cuando Lázaro estaba muerto, lo encerraron, o sea, sellaron la tumba, pero estaba adentro, pues, y el pecado muchas veces apesta, huele, y uno, o sea, uno como líder, uno se puede dar cuenta de que esa persona, ¿por qué? Por la forma de hablar, porque ya no se reúne, porque ya no le pone interés, ya no participa en los estudios, y pues, entonces, este pueblo ya el mismo Padre le descubre su pecado, o sea, en el 10, cuando Yahweh le dice, levántate, yo digo que en el 11, cuando el Padre le declara que el pueblo ha pecado, le ha de haber caído a Yahoshua como un balde de agua fría, pues, porque imagínese, lo tenían escondido y él sin saber, él se preguntaba, ¿por qué? Entonces, es la misma pregunta que muchas veces nos hacemos. Bueno, yo al menos me he hecho. ¿Por qué no avanzamos? ¿Qué es lo que pasa? O sea, si el Padre es el que trae las almas, no nosotros, sino que Él a través de su palabra
Y no creo que ninguno de nosotros no haya hablado de la palabra del Padre. Ya tuvo que haber, ya tiene que haber frutos, pues, de lo que nosotros hemos hablado, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? Algo está mal. Exacto. Recordemos, hermanos, que manifiestas son las obras de la carne, oiga. El pecado se manifiesta en la persona. Bueno, dejemos la persona al creyente. La forma en que nosotros nos dirigimos. Muchas veces recuerden que el creyente se manifiesta en la misma congregación prepotentemente hablando. Cuando dan una explicación, hablan prepotentemente. Esas que son obras de la carne, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder, cómo nosotros podemos sacar a una persona así? Porque recuerden, hermanos, acá no es que nosotros podamos sacar, es el Eterno quien nos tiene que sacar. ¿Por qué? Porque recuerden que esto yo lo aprendí del hermano Jorge, que el trigo y la cizaña, recuerden que la cizaña no se dobla. En cuanto el trigo sí se dobla. Entonces nosotros, como el Padre, nosotros vemos por medio de ese, nosotros nos podemos autoexaminar, hermanos, cómo nosotros nos estamos caminando, qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿Nos doblegamos nosotros delante del Eterno? Yo lo hago. ¿Yo soy igual que antes? No, ya no. Pero si yo fuera, el Padre es tan lindo, tan hermoso, por eso es que yo lo amo cada día que va pasando. ¿Por qué? Porque él me da esa capacidad de autoexaminarme yo y yo mismo ver mis errores para yo no volver a caer en lo que yo era antes. Eso, hermano, yo creo que cada uno de nosotros, el Padre, nos da esa capacidad a cada uno de autoexaminarnos. Si nosotros somos prepotentes para hablar, si nosotros somos esto, si nosotros somos lo otro, para poder uno mismo corregir, hermanos, en obediencia al Eterno. Amén. Bueno, vamos a leer el 3, hermanos. Amén. Oiga, ¿cómo le? Así que levántate, dedica al pueblo y dedíquense como Kadosh para mañana, porque aquí está lo que Yahweh, el Elohim de Israel, dice. Israel, tú tienes cosas bajo la maldición de destrucción entre ustedes. No podrán enfrentar a sus enemigos hasta que no remuevan dentro de ustedes las cosas que habían de ser destruidas. Oiga, hermanos, ¿por qué muchas veces el enemigo revuelca, patea, manotea al creyente? Porque todavía tiene sus cositas escondidas. Todavía hay cositas ahí bien arrinconadas. Pero entonces, ¿va a poder ganar una batalla? No se va a poder ganar. No se va a poder ganar hasta que saque toda esa maldición que está evitando el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque por eso dice el Eterno, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Perverso es el corazón más que todos los órganos de nuestro cuerpo, el corazón, hermano. ¿Por qué? Porque por medio de los deseos del corazón han habido guerras, han habido pleitos, han habido de todo, se mueve en el mundo por medio de los deseos del corazón, hermanos. Entonces acá le dice, tú tienes cosas bajo la maldición de destrucción entre ustedes. No podrán enfrentar a sus enemigos hasta que no remuevan dentro de ustedes las cosas que tenían que ser destruidas. Oiga, no podemos hacerle frente al enemigo. Así que mis amados hermanos, hoy tenemos un trabajo
duro nosotros, duro, duro, que a la hora de acostarnos, autoexaminémonos. Si hay algo todavía está allá en el puro rinconcito del corazón, pidámosle al Padre que lo deseche dentro de nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos enfrentar este desierto que estamos pasando, hermanos, libremente y no tropezar y no caernos, sino ir directamente hacia la tierra prometida que el Padre nos ha prometido a cada uno de nosotros. Sí, hermano. Aquí en el 13 hay algo, o sea, bien importante porque le dice, el Eterno le dice a Yahoshua, levántate y que se santifique el pueblo. Pero me imagino, deduzco yo que Acán no ha de haber ido, o otra, o fue también a santificarse. Puede ser que fue o puede ser que no fue. Por eso muchas veces cuando una persona está mal, uno sabe que está mal, pero muchas veces para no quedar mal delante del hombre, uno toma el privilegio sabiendo que está mal. ¿Sí? Y porque aquí no, la Biblia no especifica que acá no fue a purificarse. Lo que yo puedo deducir es que sí también fue a purificarse sabiendo que él tenía el pecado ahí escondido en su casa, y muchas veces nosotros tenemos el pecado escondido y nos tomamos ese atrevimiento de pararse allá enfrente a dar un estudio, y eso es tremendo. Eso trae Exactamente. unas consecuencias terribles. ¿Nos purificamos? Sí, Sí, nos purificamos, pero sabiendo. tenemos el pecado adentro. Exactamente, a eso voy yo, que cada vez que se hacen cosas que el Eterno ha enviado para el pueblo, entonces cada uno de nosotros, hay un momento, hermanos, en el cual nosotros podemos autoexaminarnos. Si es que hay algo, pedirle al Padre que lo saque, porque Él es el único que tiene la capacidad, pero nosotros tenemos primeramente que doblegarnos y abrir nuestra boca para que Él nos escuche. Alguien, hermano Miguel, adelante. También aquí hay algo que también un punto bien claro también aquí, que acuérdate, aquí está una de las respuestas, como dice Jorge, ¿no? Sobre que a veces dice que él se pregunta por qué por qué no se avanza, o por qué no, ¿cómo podría ser? Sí, no, o sea, no hay más, no llegan más almas o más personas, ¿verdad? Y aquí también hay que por una sola persona todo el pueblo puede pasarla mal también. Porque específicamente aquí habla dice, el pecado de Acán. O sea, o sea, es cierto, Jehová les dice, ¿no? De Israel, como les dice aquí usted estaba leyendo el 11, que dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, les dice, pero sí, pero ahí también vamos a ver una cosa, porque específicamente en el principio que dice, el pecado de Acán. Y a veces en una congregación, o no sé, o como le llame, por una oveja que haya mala, quebrada, una oveja que no, por una cizaña que haya, la cosa no va a ir a ninguna parte. Aunque al rey esté bien, porque a Jehová no le va a placer, eh, estar con ese pueblo, estar con el pueblo. ¿Por qué? Porque hay uno que no está haciendo las cosas bien. Por eso hay que saber, como Josué, Josué era un líder, pero él tal vez no se dio cuenta del pecado de Acán, no se dio cuenta, si no dar cuenta cuando No, cuando el problema ya estaba ya sobre salir, exacto. ¿verdad?
Entonces, por uno podemos pagar todo. ¿no? Pero, Sí, pero vemos que en el uno dice el pecado de Acán o el encabezado del capítulo, pero hasta que el Eterno sacó a la luz el pecado de esa persona, de ese miembro del pueblo de Israel, hasta que lo sacó a la luz, porque voluntariamente no dice ahí, y dijo, acá yo he pecado. No, sino que el padre tuvo que descubrir quién era delante del pueblo. sí. Vamos a continuar, hermano. Dice el 14. Por lo tanto, mañana en la mañana vendrán al frente una tribu a la vez. La tribu que Yahweh señale vendrá al frente, una familia a la vez. La familia que Yahweh señale vendrá al frente, una casa a la vez. La casa que Yahweh señale vendrá al frente, una persona a la vez. 15. Y sucederá al quien sea sorprendido con cosas en su posesión que fueron reservadas para la destrucción, será quemada hasta las cenizas. Él y todo lo que posea, porque él ha violado el pacto de Yahweh y ha cometido cosa detestable en Israel. 16. Así que Yahoshua se levantó temprano en la mañana e hizo que Israel viniera al frente, una tribu a la vez, y la tribu de Yehudá fue señalada. 17. Y él hizo que las familias de Yehudá vinieran al frente y señaló la familia de Sarjí, el hijo. Él hizo que la familia de Sarjí viniera al frente por jefes de sus casas, y Sabdí fue señalado. 18. Él hizo que la casa viniera al frente un hombre a la vez, y Acán, el hijo de Cambrí, el hijo de Sabdí, el hijo de Será, de la tribu de Yahudá, fue señalado. Oiga, hermano, ¿quién dio la capacidad ahí? El Eterno. El Eterno. 19. Yahoshua dijo a Acán, hijo mío, jura a Yahweh, el Elohim de Israel, que tú dirás la verdad y confesarás a él. Dime ahora, ¿qué hiciste? No ocultes nada de mí. 20. Acán respondió a Yahoshua, es verdad, he pecado contra Yahweh, el Elohim de Israel. Aquí está exactamente lo que hice. Oiga, hermanos, hasta aquí él confesó sus pecados, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó anteriormente? Hubieron pérdidas de vida por un pecador, por un pecador. ¿Todo el pueblo se contaminó? Sí, porque recordemos que el padre, ¿qué le dijo? Que se dediquen Kadosh para mañana. ¿Eso qué significa? Que se purificaran. Entonces el 21 dice, cuando vi ahí entre el botín un bello manto de Sinar, oiga, por lo que se enamoró, hermanos, oiga, un bello manto de Sinar, 5 libras de shekel, de kefa, plata, y un lingote de oro de 1 libra y 1/4. Yo en verdad los deseaba, así que los tomé, los encontrarás escondidos en la tierra dentro de mi tienda, con la plata y debajo. Hermanos, ¿por dónde entró el deseo de Acán? Por el cash Por el ojo. y el dinero, y el dinero, ¿no?
El, Él vio, oiga hermanos, mire pues, sí, por eso es que nosotros siempre tenemos que decir al Padre que cuide nuestros sentidos espirituales, hermano, mayormente nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra boca. ¿Por qué? Porque Él vio y codició algo sí, que no era de Él, sino que el Eterno había dado ya el Eterno les había dicho que no tenían que tomar nada, nada, nada. Ahora aquí hay algo más importante, hermanos. Él los tomó para lucirlos, no, para enterrarlos. ¿Qué beneficio tenía él de esto que tomó? El único beneficio que él encontró fue la muerte. ¿Por qué? Porque codició cosas que el Padre les había dicho a ellos que no tomaran, pero él aún así desobedeció. ¿Alguien quiere comentar ahí, hermanos? Pastor, Dígame, hermano Keke. yo veo acá que el pecado mortal de Acán tuvo su origen en la codicia. Exactamente. Ajá, que es el pecado, uno de los pecados más comunes que puede haber, ¿no? Que es lo que más uno más está expuesto a la codicia, porque como usted dice, todo entra por los ojos. Y si no tenemos el control, tenemos buena base, vamos a pecar ahí, pues, ¿no? Y también estaba viendo que por la codicia se pueden violar todos los mandamientos, uno por Exactamente. uno. Exactamente, porque en la Biblia encontramos, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa, ni su sierva, ni su siervo. Nada que al prójimo le pertenezca, tú no lo puedes codiciar. Y aquí mayormente, aquí el Eterno había dado la orden, que ellos no tenían que tomar nada. Pero el problema es, hermano, que muchas veces nosotros vamos a lugares que no tenemos que frecuentar. Y nuestros ojos es lo más alto que tenemos en nuestro cuerpo. Con ellos nosotros podemos ver encima de todo lo que de la quijada para abajo, nosotros alcanzamos a ver bien todo, pero el ojo, hay que tener mucho cuidado, hermanos, con el ojo, porque por medio del ojo entra la codicia, y eso sí es peligroso. ¿Alguien más quiere comentar? Terry, Sí, pastor. ¿quiere Um, comentar? claro que sí. Muy, es muy, ¿cómo se dice? Común esto que pasa con Acán en la vida regular del pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía tiene la cerviz muy dura. No solamente tenemos malo el ojo, y también la lengua, la nariz, los oídos, las manos. Siempre de alguna manera entra el error, y una vez que entra el error, ahí está el problema de recuperarse otra vez. Lo hablamos de esto en la paracha pasada. El otro tema es saber si es que los hermanos se corrigen, ¿no? Como tú dices, acá también habla de la mañana siguiente, que uno se tiene que, como dice usted, examinarse en la noche, y al día siguiente tienes el chance de otra vez de corregir lo que has hecho. Pero muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos queremos y no lo hacemos. Y dice, ya lo voy a superar, en algún momento voy a superar todo. Pero no tenemos el tiempo para pasado mañana. Lo tenemos que hacer el día siguiente en la mañana. Si es que tenemos el milagro de la vida, de estar respirando. Hoy comienza, hoy. Ajá. Y el día de mañana, pues ya empezó ya al caer el sol. Pero dice mañana por la mañana, dice. Sí. Entonces, el tema del padre es bien delicado, bien delicado. O obedeces o estás en plena muerte. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que dice acá. El mensaje es bien claro. Exactamente.
para mí todo esto, si lo circulamos y lo resumimos, si no obedeces, estás muerto. Estás fuera de bendición. Al estar fuera de bendición, no tengo al Padre conmigo. Soy un mentiroso. Es todo. Así mismo. Hermano Jorge. Bueno, en otras palabras, vamos a ver la estrategia que ha ocupado el enemigo y que le ha dado resultado. Aquí vemos que el enemigo, pues, tal vez le puso la codicia, ¿sí? Le puso la codicia. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Es que él es como las arañas que tejen su telaraña, ¿no? Y cuando ya lo tuvo atrapado, ya lo tuvo atrapado, él no podía salirse de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre para que esa alma no se pierda? Hace este proceso para que él quede libre, porque quede libre él y el campamento obtenga victoria, porque de otra manera no iba a ser posible. Entonces, recordemos que muchas veces la lucha es espiritual y tenemos que estar alerta de cómo es que el enemigo lo tienta a uno y que él tiene su telaraña ahí puesta. Ahora, si caes ahí, él te va a enredar, porque él voluntariamente o sea, como dice usted, ¿qué beneficio tenía? Que lo tomó y lo fue a esconder. No lo podía gozar, no lo podía lucir, no lo podía sacar a la vista. Lo tuvo que mantener escondido. Ahora, para librarse, por eso dice, para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, para que este hombre quedara libre, pues el Padre tuvo que sacarle, o sea, descubrir su pecado. Y yo creo que cuando descubrió el Padre su pecado, él se sintió con libertad, por eso confesó y dijo, bueno, esa es la última oportunidad que el Padre me está dando para confesar mi pecado. Sí, así es, hermanos. Recordemos que lo que él codició fue un bello dinar, dice, 5 libras de plata y un lingote de oro de 1 libra y 1/4. Oiga, hermano, por lo que se pierde la vida, ¿no? Vida espiritual y la vida física. Muy peligroso. Ahora el 22 dice, y Yahoshua envió mensajeros, dice, quienes corrieron a la tienda. Estaba todo ahí, escondido en su tienda, incluyendo la plata, dice. Ellos tomaron las cosas de dentro de la tienda, las trajeron a Yahoshua y a todos los hijos de Israel y los pusieron delante de Yahweh. 24. Y Yahoshua junto con todo Israel tomaron a Acán, el hijo de Será, con la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijos, oiga hermano, sus hijas y su ganado, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía y lo llevaron al valle de disturbios. Oiga, al valle de disturbios. Por eso, hermanos, el pecado en ese entonces, recuerde que ahí ya ellos eran anatemas hasta los animales. Hasta los animales se hicieron anatemas. ¿Por qué? Porque los tuvieron que quemar primeramente la casa. Y ahí a todos, incluyendo hasta los animales, los hijos, todos fueron muertos a pedradas, hermanos, en el valle de disturbios. Y dice el 25, Yahoshua dijo, porque has traído aflicción sobre nosotros, oh Yahweh traerá aflicción sobre ti. Entonces todo Israel lo apedreó hasta la muerte,
los quemaron hasta las cenizas y los apedrearon. 26. Sobre él amontonaron una gran pila de piedras que están ahí hasta este día. Oiga, todavía está eso ahí. Finalmente, Yahweh se volvió de su ira y por esto ese lugar es llamado Emek Ajor, valle de disturbios hasta este día. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? ¿Es duro el juicio del Eterno? Es duro. Y esto, hermanos, mire, que el Padre nos libre. Que el Padre nos libre, que el Padre nos cuide y que el Padre nos dé discernimiento para nosotros poder discernir cosas que sean kadosh, cosas santas, y no estar acarreando maldiciones muchas veces. ¿Por qué? Por la codicia. Eso es peligroso, hermanos. No sé qué hay comentarios o qué pudimos aprender del capítulo 7 nosotros, hermanos. 7, todo. Solamente, como dijiste tú, en el primer capítulo y después desde el 9 hasta el 13 que responde y hace un resumen total de todo este capítulo 7. Y gracias al Padre en su misericordia, a quien ha alcanzado gracia otra vez, que Él retira su furia, ¿verdad? Pero, viste, muchas veces dicen que la gracia no existía hasta tal fecha. Yo veo todo el tiempo, yo veo gracia del Padre. Su misericordia siempre se desborda en todo momento. Sí, amén. Amén, hermano. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué aprendimos del capítulo 7 el día de hoy, hermanos? Bendición. Amén, sí. Sí, hermano Miguel. No, déjame aquí. Déjame, hermano, que usted primero. No, yo solamente quería preguntar si Acán se arrepintió o si solamente confesó que había robado. No se ve que se haya arrepentido. Él confesó. Solo confiesa, ¿no? Exactamente. Y acá también vemos que es castigada también toda su familia, así como usted estaba leyendo con sus animalitos y todo. Todos tuvieron una muerte fea. Y yo entiendo que debe ser porque ellos conocían su pecado. Porque él fue y enterró las cosas en su tienda, ¿no? Su familia habrá tenido que saber. Por algo el Eterno los habrá condenado también a ellos. Exactamente. ¿No? Y bueno, esta historia de Acán nos enseña también lo enorme que es este pecado, ¿no? El de la codicia y sus graves consecuencias, ¿no? Y se entiende que la codicia se va así desarrollando gradualmente, o sea, uno no se vuelve codicioso de la noche a la mañana, sino conforme pasa el tiempo. Exactamente. Hasta que es así incontrolable, ¿no, pastor? Exactamente. Hermano Miguel. Sí, no, lo que va, como dijo el hermano Kik, es algo que a veces es la diferencia, ¿no? Confesar que arrepentirse, ¿no? Una gran diferencia. Exacto. Y sí, todo lo que nos enseña es, va, de que pues cualquier pecado que va, que el Eterno nos aparte, va, pero si nos llegara a pasar algo, pues sabemos que la consecuencia va a caer sobre todo la generación, porque la misma palabra dice que de la primera hasta la cuarta generación, dice, tanto como la bendición como la maldición va a caer. O sea que Exacto. la palabra es clara, ¿no? Porque pues ahí estábamos leyendo en Deuteronomio, yo estoy leyendo ahí en Deuteronomio ahí también el 28 creo que es donde habla todo lo que es maldición, el 29 ve que habla de bendición. Y sí, la codicia es un pecado y esa es una de las cosas que caminamos al filo de la espada, porque recuerden que con los ojos podemos ver cualquier cosa en el camino, que la podemos codiciar. El enemigo es astuto, siempre va a haber la parte débil del ser humano, ¿verdad? Va a ponerlo más bonito.
y más que en estos momentos, tanta vanidad, pues, digamos, tanta basura que hay que no se puede, que uno vaya a decir, no la puedo codiciar. Vivimos en esta carne y por eso, como te digo, hay que tratar de cada día mantenernos y confesarlo y arrepentirnos de corazón de que hemos pecado, ¿no? Amén, así, amén. Amén. Mano Jorge. No, yo he aprendido bastante, pero la verdad que en mi corazón sigue latente esa pregunta. Eh, yo me la hago yo solo y digo, ¿por qué no crecemos? Ujú. O sea, eso es algo que me está martillando ya no de ahorita, sino de rato ya, pues, porque yo digo, wow, ya llevo un año y no vemos a alguien más. Ujú. Entonces, pero también eso eh, lo tomo para mi vida, de que eh, hay que orar más para que el Padre tenga misericordia y agregue almas al remanente. Pero también es orando y con el mazo dando. Hay que salir afuera. Hay que Ujú. salir afuera y hablar, porque pues el Padre va a hacer el trabajo, pero nosotros tenemos que también ir a presentar el plan del Eterno. Y sobre todo las cosas de todo esto, que el pecado tiene consecuencias y son consecuencias terribles. Eh, el Padre, cuando uno se arrepiente de corazón, pues Él lo perdona, pero también aquí podemos ver la, las manifestaciones de la lepra, Ujú. porque la lepra, acuérdese que la lepra le daba a una persona, pero esa persona tenía que separarse. En cambio, esta persona acá estaba con lepra y no se separó, se quedó ahí mismo, contaminó a su familia. ¿Cómo la contaminó? La familia no se ve que ah, lo haya expuesto a Yahushua, Ujú. sino que cubrió sus faltas, ¿no? Se quedaron callados y hasta sus animales. Entonces, cuando la lepra era así, se tenía que derribar hasta la casa, las piedras y todo eso. Ujú. Eso es lo que he aprendido. Sí, hermanos. Mano Jerry, no se duerma. No, yo soy Eh, eh, chino, yo soy chino. no, lo que yo aprendí de este estudio, hermano, es que cómo es que el pecado de un hombre hizo frenar a todo el ejército. Hizo frenar, no lo dejó avanzar, lo hizo frenar. Asimismo, como dice el hermano Jorge, ¿por qué nosotros no crecemos? Ahora bien, el pecado de una sola persona hace frenar también a toda una congregación, hermanos. También yo pude aprender las consecuencias de la desobediencia, de escuchar, porque recuerden que ellos escucharon, pero no obedecieron. Y, y también podemos ver que la paga del pecado es muerte. Entonces, al Padre no le podemos ocultar nosotros nada. Él ve lo más escondido, lo que quiere, que el ser humano quiere hacer algo escondido. No podemos esconder las cosas delante del Padre. Así que, mis amados hermanos, un bonito estudio. Súper. Y el Padre nos siga capacitando y dando esa capacidad a cada uno de nosotros, hermanos, para que
día tras día nosotros podamos ir capacitándonos y que sea la misma palabra del Eterno que saque toda impureza de nuestros corazones. Amén. Muy bonito estos estudios, hermanos. ¿A quién le toca la otra semana? Al hermano Jerry. ¿Otra vez? Claro, ya me tocó a mí. Segundo es usted. Que así Pastor. sea, pastor. Sí, hermano. Solamente quería agregar una frasecita nomás o una idea antes que se me vaya sobre el tema que hemos aprendido hoy. Sí, Y dígame. es el que no debemos esperar que nuestros pecados salgan a la luz, pastor. No esperemos a que el Padre lo dé a conocer, porque si el Padre lo da a conocer puede traer graves consecuencias, como lo hemos visto en el estudio. Esa es la clave. Eso nomás. Muy buena observación, hermano Quique. Y que se las Bueno, trae escondidas. sí. Vamos a orar, hermanitos. Amén. Gracias, mi llamado en esta hora, mi Abacadosh. Bendito sea tu Mi nombre. alma se encuentra regocijada en este momento delante de su presencia. Porque usted, Padre Eterno, ha revelado cosas ocultas y hermosas, Padre, que usted tiene en su palabra. Nos ha dejado ejemplos, Padre Eterno, en el cual delante de usted no podemos hacer nada oculto, Padre Eterno, porque usted conoce todas las intenciones del corazón. Cuide nuestros sentidos espirituales, mi Rey amado, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, pero sobre todo, Abacadosh, nuestros corazones, mi Rey amado. Oh, Padre Eterno, gracias por este estudio, Abacadosh, el cual usted nos ha dado la oportunidad a mí y a mis hermanos que estamos en un mismo sentir en este momento. Si hay algo dentro de nosotros que a usted no le agrada, Padre Eterno, deséchelo, mi Abacadosh, con toda humildad de corazón. Se lo pido por su Hijo amado, Yeshua HaMashiach, mi Rey amado. Porque es usted quien sabe y conoce esas intenciones de nuestros corazones, Padre Eterno. Oh, mi Rey amado, gracias en esta hora por esta oportunidad tan grande, mi Rey, que usted nos da a cada uno de nosotros. Porque su palabra que es viva y eficaz, Padre Eterno, haya hablado a nuestras vidas y nosotros poder transmitírselas a otras personas, mi Rey amado. Si hay de ese espíritu, Padre Eterno, de acá en las congregaciones, usted con su poder, mi Rey amado, deséchelos. Solamente usted tiene la capacidad y el poder de desechar a toda persona, Padre, con ese espíritu, mi Rey. Nosotros somos siervos inútiles delante de su presencia, Padre, pero usted sabe que nuestros corazones están humillados hacia ti, mi Rey. Gracias, Padre Eterno. Siga utilizándonos a cada uno por nombre de los que estamos aquí presentes para que nosotros podamos, Padre Eterno, estudiar su palabra y llevarla allá afuera también con las personas que lo necesitan. Bendíganos grandemente, mi Rey amado. Gracias, Abacadosh, por esta oportunidad. Asimismo, mi Padre Eterno, bendiga nuestros hogares, a nuestros matrimonios. Bendíganos, Padre Eterno, con vida, con salud, pero sobre todo aumente nuestra emuná, Padre Eterno, día tras día. No nos despedimos de unos a los otros, sino hasta un nuevo día, Padre Eterno, el cual usted nos va a tener con vida y con salud. Padre Eterno, y que esta noche nosotros podamos dormir en Shalom, Padre Eterno. Y que sean sus ángeles acompañándonos en nuestros sueños, Padre, y el día de mañana levantarnos es para darle honra y gloria, exaltación y reverencia a usted, Padre. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach se lo pido y se lo suplico. Amén y amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. Yahweh les bendiga, les guarde. Amén. Y ponga shalom en nuestros corazones. Gracias, Amén. hermano Jerry. Gracias, hermano Miguel. Hermano Jorge, gracias. Gracias, hermano Shalom. Quique. Shalom, Gracias, hermanos. pastor. Shalom a todos. Gracias a ustedes. Muy bonito. Nos vemos. Shalom.